Doctor Ricardo Ramos, proceso electoral todavía abierto, proceso electoral ¿qué nos deja después de esta jornada? Doctor, ¿cómo estás? Hola Mario, qué gusto saludarte. Pues sí, ya prácticamente estamos en la recta final, hay que recordar, y como bien dices, no ha terminado. El proceso no termina cuando emitimos nuestro sufragio el domingo, sino hasta que ya se entrega una acta de mayoría por parte de los comités distritales o el área que corresponda, ¿no? Hay que recordar que se eligieron diputaciones locales, ayuntamientos y diputaciones federales. Hoy escribimos en el espacio que amablemente nos da por data en sus segmentos digitales sobre qué es lo que viene, Mario. Entonces sí está muy interesante todo lo que viene, ¿no? Hoy veíamos el nombramiento o la postulación de Arturo Herrera, actual secretario de Hacienda, como gobernador del Banco de México, y hay que recordar que él era el principal promotor sobre una reforma fiscal tributaria que se revisaría terminando el proceso electoral, es decir, en unas semanas más. ¿Qué representa esto? Pues que el gobierno federal va a analizar los mecanismos de cómo recabar mejor, o tal vez incluso hasta analizar la posibilidad de incrementar los impuestos. Hay que ver cuál es la propuesta económica para cerrar esto en materia federal. En la cuestión de los estados, Mario, sí hubo una gran alternancia en gran parte del país, y esto pues representa una serie de factores alternos, ¿no? Entre ellos, malos gobiernos, falta de atención de parte de los gobernantes. Todo este tipo de situaciones se habrán de pues ir midiendo, ¿no? Con el paso del tiempo. Y ahora sí, en los ayuntamientos o en los municipios, pues es donde pues está el asunto un poquito, o los ánimos más caldeados, ¿no? Y aquí es donde, pues sí, desafortunadamente hay que tratar de subsanar las heridas, ya una vez que se entreguen las actas correspondientes a los ganadores, y pues tratar de seguir a lo que viene, ¿no? Porque hay temas muy trascendentales, como la economía, la reactivación económica, la propia pandemia, cuestiones de seguridad, y todo este tipo de situaciones que después de los comicios, pues ahora sí, los gobernantes en turno y los que ya están listos para entrar en funciones deberán de coordinarse y tratar de mejorar este ambiente que se vive en todo México. Pues sin duda, doctor, es una lectura que se tiene que hacer por región, por ciudad y por área geográfica del país. Sabemos que hay algunas en el sureste que pues obviamente están bajo el asedio constante del bombardeo de programas federales, pero pues está, no es la misma realidad. Digo, tenemos Nuevo León con fosfo, ahora le llaman fosfoleón, hazme el favor, pero tenemos Nuevo León, que también es ¿cómo te diré? Es una dinámica muy distinta, ¿no? Aún y cuando estamos a 2 horas. Sí, sin duda. Entonces, aquí ahora sí que cabe la posibilidad de lo que hemos platicado en diversos espacios, Mario, regionalizar el tema de México, ¿no? Y hoy veía en redes sociales pues que era muy fácil medir la cuestión electoral, si se veía desde la capital del país, es decir, desde la Ciudad de México. Y pues sí, la realidad es que es muy distinta, desde el clima hasta la cultura y la propia dinámica económica, ¿no? Entonces sí hay que regionalizar y hay que ver las prioridades. Y qué mejor que esto, que las propias personas que radican en las zonas, ¿no? Y pues aquí es donde los presidentes municipales, los gobernadores tienen que ejercer presión. Un caso, digo, de dominio popular, el tema de la tarifa eléctrica, Mario. ¿Cómo se puede vivir, por ejemplo, con una temperatura de 40 grados y con una sensación térmica de 45 que estamos viviendo, por ejemplo, aquí en Nuevo Laredo? ¿Cómo podemos combatir esta situación si la tarifa eléctrica la tenemos en la 1F y queremos modificarla a la 1E? Entonces es un tema regional que hay que verlo, analizarlo, consensuar, negociar con el gobierno federal, pues precisamente para incentivar toda esta dinámica económica y sobre todo la bandera que ha dicho el gobierno federal, el tema del bienestar. Y el bienestar, pues ya sabemos que es muy subjetivo. Entonces, lo que viene, Mario, yo creo que
vamos a tratar de, todavía va a haber golpeteos, eso hay que decirlo, vamos a desacreditar el proceso electoral, me refiero a las personas que van a debatir de este asunto, de los propios comicios, unos se van a declarar ganadores, otros no, a ver si no nos sale alguien también que se autonombre como presidente legítimo, gobernador legítimo, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Lo que sigue es cerrar el ciclo y seguir avanzando para que nuestras entidades, nuestros municipios, sigan avanzando, Mario. Ya nada más que pase este proceso, daremos recuento de todo lo que se propuso, de unos y de otros, para analizar la viabilidad, la factibilidad y sobre todo señalárselo a quien sea nombrada, porque eso ya es un hecho en mujer, a quien sea nombrada alcalde o presidenta municipal para ver la factibilidad de estos. ¿Te parece? Y esto es lo que platicábamos fuera del aire, ¿no? Que la sociedad tiene que hacer cierta presión sobre las propuestas que se hicieron, porque muchas propuestas desde luego que se caen en el aire. Con muchísimo gusto lo platicamos, amigo. Un abrazo, doctor Ricardo Ramos, como siempre. Un abrazo, muy buena tarde a todos, gracias.